Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un material fuente bastante particular, ¿no? Es una narración poética, La diosa del movimiento. Así es. Y aborda la historia de la fisioterapia de una manera muy evocadora. Casi parece que nos la cuenta una entidad antigua, ¿sabes? Ligada al movimiento. Es una perspectiva interesante sin duda. Nuestro objetivo hoy es, seguir esa línea de tiempo que presenta, pero sobre todo sacar los hitos clave, entender las raíces, la evolución de la fisio desde esta mirada tan poética. Ok, vamos a desempacar esto. Dale, es que, fíjate, el texto arranca poniendo al movimiento como algo, fundamental, casi anterior al lenguaje mismo, como un instinto. Una memoria corporal, dice. Exacto, una memoria colectiva. Y lo interesante es que no lo plantea como que la fisio se inventó de golpe, sino como un proceso de recordar, de redescubrir formas de cuidar el cuerpo. Con el movimiento, con las manos. Claro, con el tacto, el ejercicio. La diosa esta es como el hilo conductor, la metáfora. Pero nosotros vamos a buscar la historia real detrás de esa poesía. Justo. Y ese recordar, según leemos acá, empieza ya a verse en la antigua Grecia. Menciona a Hipócrates, claro. El padre de la medicina. Pero no solo el nombre, usa una imagen potente, que él entendía el cuerpo como un río que a veces se estancaba. Esa idea de fluidez, ¿no? Es muy visual. Totalmente. Un río estancado. Captura perfecto esa intuición de que, si algo no fluye, no se mueve bien, ahí hay un problema de salud. Es la base. Y dice que él y sus discípulos empezaron con las primeras manipulaciones. A tirar de articulaciones, a alinear huesos, los llaman los primeros senderos. Exacto, los inicios. Y de ahí el texto nos lleva a Roma. A Galeno. Galeno y los gladiadores. Sí, una conexión muy práctica ahí. Se habla de curar músculos desgarrados, tendones, lesiones bien concretas del combate o del entrenamiento. Pero la fuente sugiere algo más. Algo más que solo curar. Claro, dice que Galeno no solo arreglaba, sino que observaba. Estudiaba lo que hoy llamaríamos biomecánica. Ah. Cómo se movían. Eso. Analiza el arte de la marcha, el gesto del brazo que lanza una lanza. O sea, ya había una curiosidad por entender el movimiento normal, funcional, y cómo se alteraba. Y además les puso nombre a las cosas, ¿no? A las estructuras. Fundamental. Empezó a nombrar los caminos del cuerpo. Es como empezar a hacer el mapa de la anatomía para saber dónde estás trabajando. Sentó bases. Entendido. Tenemos esos inicios en Grecia, Roma. Figuras clave. Ideas sobre movimiento, estructura. Pero después, la narración habla de un periodo distinto. Siglos de olvido. Y acá es donde se pone realmente interesante pensar en qué significa eso. Sí, es una parte llamativa. Describe la Edad Media como una etapa donde todo ese saber práctico sobre el cuerpo quedó como, más oculto. Guardado. Algo así. Menciona a los monjes copistas en los monasterios, preservando textos antiguos, casi en secreto. Pero lo fascinante es cómo el texto conecta esto con una posible visión cultural de la época. A ver. Sugiere que quizás predominaba una idea del cuerpo como algo inferior, ¿viste? Como una prisión del alma. Y que el movimiento físico, en algunos círculos, hasta podía verse con desconfianza, como pecado. ¡Wow! Eso es fuerte. Implica que las creencias culturales pueden frenar o impulsar el cuidado del cuerpo. No es solo que se perdieran técnicas, sino que cambió la mirada sobre el cuerpo mismo. Exactamente. Es una reflexión que va más allá de la simple cronología. Te hace pensar que el redescubrimiento posterior no fue solo técnico, sino también filosófico. Una revalorización. ¿Y ese impulso inicial de Grecia y Roma como que se diluyó un poco en ese contexto? Pareciera que sí, según esta narrativa. Pero bueno, ese olvido no duró para siempre. El relato marca un antes y un después claro con la revolución industrial. Totalmente. Nuevos tiempos, nuevos problemas físicos. Habla de las fábricas, las posturas forzadas, los accidentes, dolencias a gran escala. Usa imágenes como cuerpos encorvados, espaldas quebrantadas. Sí, imágenes muy gráficas que reflejan el impacto físico de esa nueva era industrial. Y es justo ahí, en esa necesidad creciente, que el texto dice que surge una nueva luz. Una nueva luz.
¿Quiénes la ven? Bueno, se concreta más hacia fines del siglo XIX. El texto menciona a figuras como Sven Adler y otros pioneros. Los llama los que tejieron los hilos sueltos del pasado. O sea, que reconectaron con lo antiguo, pero lo adaptaron. Exacto. Lo adaptaron a las nuevas realidades. Y acá es clave. El enfoque se amplía mucho. Ya no son solo los huesos o una articulación aislada. ¿Hacia dónde va? Hacia una visión más integrada, se empieza a entender la conexión entre músculo, nervio, función general del cuerpo, cómo todo trabaja junto. Una visión más global. Sí. Y lo más importante, según esta fuente, es en este momento de síntesis y de necesidad que se consolida y se nombra la disciplina. Se acuña el término fisioterapia. Ponerle nombre, eso le da entidad. Claro, le da identidad, reconocimiento, marca un antes y un después formal. Y a partir de ahí, el relato como que describe una expansión, ¿no? Distintas corrientes, figuras que le dan forma a la fisio moderna. Menciona la gimnasia sueca. Sí, con una descripción muy lírica, elegancia metódica, un poema de movimientos precisos. Suena algo muy estructurado, ¿no? Basado en ejercicios pautados. Exacto, un enfoque muy basado en el ejercicio terapéutico sistemático. Y de ahí salta a nombres más recientes, como Robin McKenzie. Mackenzie y la columna. Principalmente. El texto destaca que enseñaba al cuerpo a encontrar su propio equilibrio. Y podríamos añadir, para que se entienda mejor, que su método se basa mucho en empoderar al paciente. ¿Cómo? A través de ejercicios específicos de autotratamiento, movimientos repetidos en cierta dirección para reducir o centralizar el dolor. Es un enfoque muy activo para el paciente. Entiendo. Más de autogestión. Y también nombra a James Cyriax. Dice que tenía una habilidad casi de detective para el diagnóstico, que afinó el oído para escuchar el chasquido de un tendón. Esa es una metáfora genial. ¿Qué significa en la práctica? Se refiere a la precisión que buscaba Cyriax al diagnosticar. Su gran aporte fue un método súper sistemático para evaluar los tejidos blandos, músculos, tendones, ligamentos. Con pruebas. Sí, con lo que llamó pruebas de tensión selectiva, pruebas funcionales específicas, contracciones contra resistencia, estiramientos pasivos, palpación. La idea era identificar con la mayor exactitud posible qué estructura estaba causando el dolor. Muy analítico, muy localizado. Ah, ok. Entiendo la diferencia. Mackenzie más en la respuesta mecánica y la autogestión, Cyriax en clavar el diagnóstico del tejido lesionado. Piezas que van armando el panorama. Exacto. Y parece que la narración le da un lugar especial a la terapia manual, a cómo evolucionó. Definitivamente. Pone a figuras como Freddy Kaltenborn y Jeffrey Maitland como los que la elevaron a un arte. Y acá el texto marca algo importante. No se trata de fuerza bruta. Entonces, Lo describe como una conversación. Una conversación táctil con las articulaciones. Un diálogo íntimo. El terapeuta como que le susurra a la articulación preguntando ¿dónde duele? y escucha la respuesta, no solo la verbal. Claro, interpreta la sensación bajo sus manos, busca el lenguaje del alivio. Esa idea de conversación táctil, eso me parece realmente fascinante. Cambia totalmente la idea de manipular. No es solo mecánico. Exacto. Es interactivo, perceptivo. Y técnicamente, esto se traduce en el desarrollo de movilizaciones, manipulaciones articulares, muy específicas, muy graduadas. Como los grados de Maitland, por ejemplo. Justamente, permiten aplicar fuerzas muy controladas, adaptadas a cómo está el paciente, a su irritabilidad. Si conectamos esto con todo lo anterior, Se ve una evolución clarísima. sí, pasamos de manipulaciones quizás más generales en los inicios, a estas técnicas súper específicas, dosificadas, que dependen de esa evaluación continua y ese diálogo constante, verbal y táctil. Es un camino hacia la precisión y la individualización. Y llegando a la fisioterapia de hoy, el texto sigue con ese lenguaje simbólico, ¿no? Las clínicas, las salas blancas, las llama templos. Sí, templos modernos dedicados al cuerpo. Y a los fisios, sacerdotes y sacerdotisas de ese culto al movimiento. Es una visión muy elevada. Lo es. Quizá refleja el respeto por la profesión, la dedicación que implica. Y menciona las herramientas de ahora, las que conviven en esos templos. ¿Cuáles destaca? Habla de las agujas de la punción seca. Esas agujas finitas, tipo acupuntura, para tratar puntos gatillo musculares, ¿viste? Dice que despiertan la energía.
Menciona las corrientes eléctricas, la electroterapia que usamos para modular dolor o estimular músculos. Dice que imitan la vida. Y por supuesto, el movimiento mismo, el ejercicio como plegarias al cuerpo. Me gusta esa visión de que todo convive. No es una cosa o la otra. Para nada. Muestra que la fisio actual tiene un abanico de opciones enorme. La terapia manual que comentamos, el ejercicio en todas sus formas, electroterapia, punción seca, calor, frío y algo clave, la educación al paciente. Explicarle qué le pasa y qué puede hacer. Fundamental. Todas esas herramientas se usan de forma razonada, personalizada. No hay una receta única. Y el objetivo final que resalta el texto es, bueno, muy claro y conmovedor. Aliviar el dolor, sí, pero sobre todo, devolver la función perdida. Exacto. Lo dice con imágenes muy lindas. El instante en que un hombro olvidado vuelve a girar, el primer paso sin cojera, el suspiro de alivio. Esos momentos son el porqué de todo. Esos momentos de recuperar calidad de vida, de volver a hacer, eso es lo que da sentido a todo el viaje histórico y a la práctica diaria, según lo pinta el texto. Viendo todo este recorrido que nos trazó la fuente, ¿cuál dirías que es la imagen global que nos queda? Si hacemos un repaso de este viaje poético, el arco es impresionante. Arrancamos con esas intuiciones geniales de Hipócrates y Galeno. La manipulación, la observación del movimiento. Los inicios. Claro. Después, ese olvido relativo en la Edad Media, con el saber más guardado, quizás influido por la cultura. Luego el gran renacimiento con la Revolución Industrial, que obligó a sistematizar todo y formalizarlo. Ahí es Sven Dadler y otros. Y el nombre, fisioterapia. El bautismo. El bautismo, sí. Y de ahí, una explosión. La gimnasia sueca, los enfoques de Mackenzie, Cyriax, el refinamiento increíble de la terapia manual con Kaltenborn, Maitland, hasta llegar a hoy, integrando tecnología como la electroterapia, la punción seca. Una mezcla de tradición y modernidad. Exacto. La idea central que parece transmitir el texto es que la fisioterapia es como la recuperación y la expansión de una sabiduría muy antigua sobre el cuerpo y el movimiento. Su capacidad de sanar pasó de ser un arte intuitivo a una profesión científica, rigurosa. Pero sin perder el toque humano. Idealmente, ¿no? Sin perder esa escucha, ese tacto, ese acompañamiento. Y la narración cierra mirando hacia adelante, ¿no? Dice que esta danza del fisio no termina mientras haya cuerpos que necesiten moverse mejor, sentirse mejor. Un mensaje de continuidad. Sí, y nos deja con una reflexión final potente. El texto ve toda esta historia como un aprender a escuchar cada vez mejor el lenguaje del cuerpo. Si pensamos más allá de las técnicas que vimos, quizás la pregunta es, ¿qué nos enseña todo este camino sobre esa conexión profunda entre moverse, estar sano física y emocionalmente, y simplemente estar vivo? Es una buena pregunta. Si la fisio es, en parte, escuchar mejor al cuerpo, ¿qué otras formas de diálogo con nuestra propia parte física podríamos estar necesitando redescubrir hoy? Como individuos, como cultura. Es algo para seguir pensando, ¿no? Definitivamente. Da para reflexionar mucho.